también hemos visto cómo se puede determinar el aminoácido N-terminal y el aminoácido C-terminal. Hay técnicas químicas y hay técnicas enzimáticas también, pero desde luego hay en las enzimáticas siempre estamos controlando bien. Entonces vimos la acción de las enzimas proteolíticas, que son las que pueden hacer rompimientos selectivos y con base en la acción de ellas se puede determinar la secuencia de la cadena. Hicimos algunos ejercicios, entonces voy a hacer un ejercicio más porque no siempre se les va a decir qué aminoácidos tiene. Entonces, veamos este ejercicio. Es un hexapéptido. Cuando se trata con hidruro de litio, da el aminoácido de la histidina, con el reactivo de Sanger posterior hidrólisis da el derivado de la treonina. Si se trata con leucina, da dos péptidos. Un péptido A que es un tetrapéptido, que cuando se trata con el reactivo de Hellman da el derivado de la treonina, y un péptido B que es un dipéptido que con Hellman da el derivado de la tirosina y de la aspirina. Con clostripaína da el tetrapéptido A. Con bromuro de cianógeno da el péptido. Con quimotripsina deja histidina libre. Con la proteasa FM da un dipéptido que con Sanger da
da el derivado de la teoría. Bueno, entonces sabemos que tiene 6 aminoácidos, pero no sabemos qué aminoácidos. Con hidruro de litio da el amino alcohol de la aspirina. Esta prueba es para 6 años. Entonces, acá tenemos la. Con Sanger, posterior hidrólisis da el derivado de la treonina. Sanger es para el N-terminal. Con tripsina da un tripéptido y un dipéptido, un tetrapéptido y un dipéptido. Entonces podría romper por acá y quedar 4, puede romper por acá para que quede 4, 2. Pero que nos dice que el tetrapéptido, cuando le hace Edman, da el derivado de la treonina. O sea, el tetrapéptido irá de este lado. ¿Sí? Y tripsina rompe por lisina o arginina. Entonces ahí tendríamos el tetrapéptido y el dipéptido. Ese dipéptido le hacemos Edman y nos da el derivado de la tirosina y nos deja estirina libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una tirosina. Y queda estirina libre. Coclostripaína nos da el tetrapéptido A. La clostripaína es para la arginina. Entonces aquí ya podemos decir que no hay lisina sino arginina. Con bromuro de cianógeno nos va a dar un tripéptido. El bromuro de cianógeno es para metro. Entonces, allá esto ya sabemos la posición. Si me va a dar un tripéptido, pues debe ser que aquí está. La coquinotripsina nos está dejando histidina libre. Entonces ya sabemos que la tripsina es para los aminoácidos aromáticos. Entonces aquí ya sabemos que rompería por acá y deja la histidina. La proteasa FN da un dipéptido que con Sanger nos daría el derivado de la treonina. Entonces, esta prueba para qué la da, para saber cuál aminoácido es. ¿Cuál sería? Prolina. Proteasa FN. Entonces, ahí tendremos. Algunas de las pruebas son como para confirmar, ¿sí? Pero otras se requieren para saber la posición de aminoácidos. Bueno, entonces
lo que es la estructura primaria de las proteínas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver la estructura secundaria. Pauling y Corey estudiaron en péptidos sintéticos el comportamiento de ellos cuando los péptidos son de estructura fibrosa y cómo es que ellos se van a organizar teniendo en cuenta las restricciones que causa el enlace peptídico. Entonces ellos encontraron que la forma que adquieren esas proteínas es una estructura de alfa N. Esta estructura se mantiene a través de puentes de hidrógeno intracadena, ¿sí? Puentes de hidrógeno que se forman entre el grupo carbonilo de un aminoácido y el amino del tercer aminoácido. O sea, cada 3.6 residuos de aminoácido se va a formar esos puentes de hidrógeno. Entonces, por cada vuelta hay 5.4 angstrom .6 residuos ocupando 1.5 angstrom por cada residuo. En esa estructura de hélice, que puede estar orientada hacia la derecha o hacia la izquierda, siendo más estable la que se orienta hacia la derecha, puede tener aminoácidos de la forma N o de la forma D, pero no de mezcla de L. ¿Sí? Puede ser de la forma L o puede ser de la forma D. Y los grupos R de estos aminoácidos van a estar hacia la parte izquierda. Para evitar que haya algún impedimento estéril. Entonces los grupos R estarán hacia acá.
Entonces, habrá algunos aminoácidos que estabilizan la hélice, como por ejemplo la alanina, que tiene un grupo CH3, un grupo R. Entonces facilitan la formación de esa estructura. La glicina, que tiene un protón, no adquiere, si tenemos por ejemplo la estructura de una poliglicina, no adquiere tanto estructura de alfa hélice, sino más de estructura beta, aunque nada vamos a ver. Pero aminoácidos como por ejemplo la prolina sí distorsiona una hélice, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prolina tiene, recuerden que no es un aminoácido, sino un aminoácido. Entonces eso va a causar una torsión fuerte en la hélice. Si yo tengo una cadena de poliglutámico a un pH ácido, ¿cómo va a estar cargada? No va a tener carga, pero si yo lo tengo a un pH básico, va a tener carga negativa. Entonces, a un pH ácido, si yo tengo una cadena de poliglutámico, pues puede tener la estructura de alfa hélice. Pero cuando ya el pH está más alto, ya un pH básico, pues va a haber repulsión de esas cargas negativas. Entonces podemos decir que la estructura es al acaso, ¿sí? O sea, se va a dañar la estructura de la hélice. Pero a medida que se daña esa estructura, la rotación se hace cada vez más negativa. Pero ¿qué pasa si yo tengo, en vez de poliglutámico, tengo poliglicina? Entonces, en un pH ácido, ella va a estar cargada en forma negativa. Y a un pH básico, ella no va a tener carga. Entonces, la poliglicina en pH ácido está más al acaso, o sea, no se forma una hélice porque va a haber repulsión entre las cargas positivas, pero ya un pH básico sí puede tener esa estructura. Si yo tengo, por ejemplo, un péptido que tiene varias isoleucinas, es difícil que se forme la estructura de alfa hélice por impedimento estérico de los grupos R. Otros aminoácidos como la tirosina, asparagina, ellos no son muy frecuentes en estructuras de alfa hélice. ¿Quiénes presentan esta estructura? Esta estructura la presentan las queratinas.
queratinas están presentes en el cabello, en la lana, en las uñas, en las escamas, y hay queratinas en la piel, también hay queratinas blandas, por ejemplo las de la piel, y hay queratinas más duras, ¿sí? Por ejemplo las de las uñas, las de las escamas, hay queratinas más duras que tienen en su estructura puentes disulfuro, que son más duras. Entonces, en el caso del cabello, ella tiene 3 alfa hélices que forman lo que se conoce como la protofibrilla. Y 11 protofibrillas constituyen la microfibrilla, y cientos de microfibrillas una macrofibrilla y cientos de macrofibrillas constituyen la fibra del cabello. ¿Qué pasa cuando el cabello se humedece? Cuando el cabello se humedece, se rompen los puentes de hidrógeno y por eso el cabello se ve más largo, ¿sí? Porque se rompen los puentes de hidrógeno que están manteniendo esa estructura de alfa hélice. Cuando ya se secan, vuelven a formarse esos puentes y vuelve a adquirir el tamaño normal. Entonces, esas estructuras de alfa hélice son estructuras extendibles que tienen, además de los puentes de hidrógeno, pueden presentar puentes disulfuro. En la lana, por ejemplo, ya no hay 7, en la lana hay 7 estructuras de alfa hélice. Aquí podemos ver un grupo de proteínas que tienen en su estructura alfa hélice, ¿sí? O sea, hay pocas proteínas, por ejemplo las queratinas, la estructura toda es alfa hélice, tiene gran cantidad de aminoácidos. Pero en otras estructuras de proteínas mayores pueden tener segmentos o parte de la estructura que está en forma de alfa hélice. Entonces tenemos, por ejemplo, la mioglobina y la hemoglobina, el 75% de su estructura es en alfa hélice. La lisosima tiene alrededor del 60%, pero vean acá, por ejemplo, la quimotripsina tiene muy poco de estructura en alfa hélice. La papaína tiene un poco más de 20%. Bueno, entonces, como sabemos que en las uniones peptídicas, que son uniones
no van a rotar. Sin embargo, las uniones con los carbones adyacentes sí pueden rotar. Entonces, este ángulo se llama el ángulo sí y este es un ángulo phi. Entonces, Ramachandra se puso a investigar cómo podía ir rotando tanto este ángulo como el otro ángulo y que no hubiera problemas de impedimento estético. ¿Sí? Entonces fueron haciendo rotaciones y a través de unos cálculos matemáticos, ellos encontraron unas zonas permitidas de rotación de estos ángulos para adquirir la estructura de alfa hélice. Ese es un gráfico que ustedes de pronto lo van a ver en algunos libros y este es el gráfico de Ramachandra. Entonces, es lo que nos está diciendo en qué zonas es permitido. Por ejemplo, este ángulo sería menos 57 y este sería menos 47. Entonces, para una estructura de alfa hélice, esta sería la zona permitida de la rotación de estos dos ángulos. ¿Sí? Esta sería para una alfa hélice que está orientada hacia la derecha, para una que está orientada hacia la izquierda estaría por allá. Esto es como, digamos, como una información que les doy para que ustedes, si lo ven en un libro, por lo menos sepan qué quiere decir ese gráfico. ¿Sí? Lo que él está indicando es en qué zonas de rotación de estos ángulos es permitida esa orientación. ¿Pero eso se hizo de forma experimental o solo cálculos teóricos? ¿Lo experimental o cálculos teóricos? No, yo creo que fueron más teóricos. Más teóricos. Sí, más teóricos. Bueno, entonces aquí podemos ver, ahora vamos a ver la estructura beta, también tiene su parte, digamos, de este gráfico. Bueno. La otra estructura secundaria es la estructura beta. ¿Sí? Se llama estructura beta o laminar. Esto también se dice de hoja ligada. Esta estructura que la adquieren algunas proteínas es una estructura más extendida. Aquí también la estructura se va a mantener a través de puentes de hidrógeno, pero los puentes pueden ser en la misma cadena o con cadenas adyacentes, ¿sí? Pueden ser inter o intracadenas. ¿Por qué se llama de hoja plegada? Porque parece el plisado de un acordeón.
estructura también se encuentra formando parte de la secuencia digamos, de la estructura global de una proteína, ¿sí? Puede tener hasta 15 cadenas en forma de estructura beta y puede tener 6 o 10 aminoácidos, o sea, secuencias más bien cortas. Los grupos R, desde luego, van a estar hacia afuera. Esta parte ocupa un espacio de 7 angstrom, y digamos que la mitad sería 3, 4 más o menos, 3, 4 angstrom, que correspondería a un aminoácido. Entonces, ¿qué particularidad tiene esta estructura? Que las hojas pueden ser paralelas o antiparalelas. ¿Qué pasa cuando las hojas son antiparalelas? O sea, ¿qué indica antiparalelas? Que si yo en esta tengo aquí el extremo N, aquí en la siguiente será C, aquí será N, o sea, son antiparalelas. Entonces, aquí podemos ver la estructura donde las cadenas son antiparalelas y los puentes de hidrógeno son perpendiculares a la secuencia de la cadena, ¿sí? Pero hay más facilidad de estos puentes que cuando las cadenas están paralelas. ¿Por qué? Porque se crea una torsión. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí se crea una torsión. Entonces es más difícil mantener esas estructuras con cadenas paralelas que con las cadenas antiparalelas. ¿Qué pasa con los grupos R? Los grupos R deben ser pequeños, ¿sí? De aminoácidos que tengan grupos R pequeños para evitar impedimentos estéricos. Entonces, aquí participa, por ejemplo, glicina, participa alanina. Ellos facilitan la formación de estas estructuras. Y también en el gráfico de Ramachandran aquí tenemos las zonas que son permitidas tanto para antiparalelas como para las paralelas. ¿Quiénes pertenecen a este tipo de estructuras? A este tipo de estructuras pertenecen las fibras de los insectos, la fibroína de la seda, y una proteína que cubre las partículas de polen del pasto. Ella también tiene esa estructura beta y es un alergeno potente. ¿Sí? Hay muchas personas que son alérgicas al pasto, ¿sí? Y es debido a esa proteína que tiene el polen del pasto, que es una proteína de estructura de este tipo, estructura
estructura beta. También la tela de araña es una estructura beta, o una estructura laminar. Entonces ellos tienen mucha flexibilidad. Sin embargo, en la estructura de una proteína, no siempre vamos a encontrar la forma de alfa hélice, toda la estructura, o la forma beta, sino que existen algunas zonas o partes de la estructura que presentan giros o vueltas y asas o rizos, que son vueltas que hacen cambiar el sentido de orientación de la cadena. Los giros generalmente son más pequeños, tienen menos aminoácidos, por ejemplo, pueden tener 4 aminoácidos y tienen prolina. Entonces ya vemos que la prolina cambia la estructura, ¿sí? O sea que causa un cambio en la estructura. Las asas o los rizos son un poco mayores. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de esta estructura que es hélice, asa, hélice. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que hay una vuelta o una asa acá que hace cambiar la estructura, viene así y con esta vuelta ha cambiado. Esta se encuentra en unas proteínas de fijación de calcio. Entonces, normalmente en esta estructura, pues el calcio sabemos son cargas positivas, entonces aquí tiene que tener aminoácidos de carga negativa. Hay otras. Aquí, por ejemplo, estas son 2 hélices, pero acá tenemos un giro que hace cambiar el sentido. Acá, por ejemplo, tenemos unas de hélices. Aquí tenemos 3 hélices y aquí tenemos una asa y aquí tenemos otra. Otras, por ejemplo, están uniendo 2 cadenas paralelas laminares con una estructura de alfa hélice. Otras tienen esta forma de horquilla, que es bastante común, en donde aparecen 2 cadenas laminares que están antiparalelas, que están aquí unidas. Otras tienen esta, que son varias antiparalelas y todas están unidas por estos giros o vueltas. Hay otra estructura, por ejemplo esta, que es la clave griega, que porque parece el diseño de una figura griega. Esta. Entonces vemos que las uniones son diferentes a esta. Y esta, que también se presenta, que se llama la de beta emparedado. Entonces, ¿qué podemos ver de esta? Hay 2 cadenas en forma antiparalela y están superpuestas sobre otras 2 antiparalelas, pero todas están unidas a través de estas pequeñas secuencias que se conocen como los rizos o vueltas. Entonces veamos.
forma barril y tiene estructuras antiparalelas. Acá, esta que es más grande, esta es de la albúmina humana. Entonces podemos ver la estructura que tiene. ¿Sí? Esta es de una enzima que es una triosa fosfato isomerasa. Entonces, ¿qué podemos ver de esta estructura? Que tiene parte de hélice, parte está de estructura beta. Esta es esa misma, sino mirada desde encima, y esta es la misma mirada desde el lado, así por el lado. ¿Sí? Pero entonces, aquí lo que les quiero mostrar es que una proteína nunca va a estar como una cadena lineal. Ellas siempre, las proteínas siempre tienen estructuras de tipo casi globular. Unas, como las queratinas, pues sí son fibrosas y tienen una estructura de alfa hélice. Pero entonces casi siempre las proteínas tienen estas formas globulares, en donde parte de su estructura puede estar como alfa hélice, parte puede estar como laminar, paralela, antiparalela, pero siempre van a estar unidos por unas vueltas o asas. Bueno. Otra proteína o una proteína que tiene una estructura de hélice y que es de gran importancia es el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en el ser humano. Está presente en todos los tejidos que requieren resistencia y dureza. Ese colágeno está formado por 3 cadenas, cada una de ellas contiene aproximadamente 1000 aminoácidos. Es una estructura bastante rígida. Y que va a tener formas diferentes dependiendo de su función. Puede estar como un gel que le da apoyo estructural. Por ejemplo, está en el humor vítreo y en la matriz extracelular. Puede estar orientada en fibras paralelas que le van a dar gran resistencia. Por ejemplo,
ejemplo, en los tendones. También puede estar como fibras que transmiten la luz e impiden la difusión. Por ejemplo, en la córnea del ojo. Otra forma son fibras que le dan gran resistencia mecánica, y forman ángulos que le dan resistencia mecánica, por ejemplo, en los huesos. También puede estar en forma de redes, son redecillas que permiten una filtración. Por ejemplo, en el riñón y en los pulmones. Y también puede tener una estructura más holgada que le va a dar, que le permite extenderse y le da flexibilidad y se encuentra en la piel. El cartílago, por ejemplo, ¿qué contiene? El cartílago tiene colágeno, que es la que le va a dar la tensión, y tiene oligopéptidos que le van a dar elasticidad. Entonces, dependiendo de la función que tenga, pues su estructura también es diferente, o se va a organizar en forma diferente. ¿Dónde se sintetiza el colágeno? El colágeno se sintetiza en los ribosomas, en la célula, inicialmente como preprocolágeno. Es una cadena larga de aminoácidos que luego pierde 100 aminoácidos y se van a entrecruzar las tres cadenas. Estas cadenas se caracterizan por tener en los extremos enlaces insulfuros. Después de que ha perdido esta forma, bueno, aquí se forma en procolágeno, ocurre la hidroxilación.
y la glicosilación. ¿Cuáles son los aminoácidos que constituyen esta estructura? Contiene un 35% de glicina, contiene hidroxiprolina, hidroxilisina y también contiene alanina en un 9%, más o menos, digamos, los más importantes. Entonces vemos que tiene prolina, eso le va a dar rigidez a la estructura y CAM no va a ser una estructura alfa-hélice. Primero, las cadenas están orientadas hacia la izquierda. No es como pues puede orientarse la hélice hacia la derecha o hacia la izquierda, pero estas se orientan hacia la izquierda. Tiene gran cantidad de glicina y también tiene alanina, o sea que tiene aminoácidos que tienen grupos R pequeños. Tiene la prolina, que es la que le causa la torsión a la estructura. Entonces, después de que se ha formado colágeno, pierde 100 aminoácidos y se unen las 3 cadenas, ocurre la hidroxilación de la prolina y de la glicina. Para esa hidroxilación se requiere de hierro, de alfa-cetoglutarato y de vitamina C. Entonces ahí se hidroxilan tanto prolina como la glicina. La glicina también sufre ese proceso de hidroxilación. La falta de vitamina C es lo que causa el escorbuto. Porque no hay hidroxilación, se forman tejidos frágiles, se causa hemorragias y es lo que lleva al escorbuto. Las lisinas principalmente se glicosilan. Esa glicosilación la hace con glucosa o galactosa. ¿Sí? Serían los carbohidratos que lo van a glicosilar. Bueno, entonces, después de que se ha hidroxilado, se ha glicosilado, ese tropocolágeno sale de la célula. Y después de que sale de la célula, por acción de peptidasas, se pierden los extremos. Entonces nos va a quedar la estructura denominada el tropocolágeno. Por acción de
que van a hidrolizar los extremos, entonces serán peptidasas. ¿Sí? Entonces retiran los extremos y queda el tropocolágeno, y cada una de esas cadenas va a tener aproximadamente 1000 aminoácidos. Pero este todavía es un colágeno inmaduro. En los extremos, digamos que yo tengo las fibras de esta forma. Son fibras de tropocolágeno, pero estas fibras, entre ellas va a haber una reacción entre dos lisinas para formar este compuesto que es una base del chip, que se conoce como lisina nucleosina. Que nos van a dar la estructura del colágeno maduro. ¿Es una base de qué? Chip. Entonces, de esta forma, por microscopía electrónica, es que se observan las fibras del colágeno. Bueno. Ahora pasemos a la siguiente estructura de proteínas, que es la estructura espacial. Entonces, en la estructura terciaria, las proteínas van a sufrir una serie de dobleces o plegamientos que le van a dar una estructura globular, una estructura tridimensional. Hendry en 1961 reportó la estructura tridimensional
de la mioglobina. Y Perutz en el 63 reportó la estructura de la hemoglobina. Esas son estructuras compactas que le dan flexibilidad, que van a presentar una serie de protuberancias y cavidades, o sea, no son estructuras regulares. ¿Quién determina la estructura terciaria? La determina la estructura primaria de las proteínas. O sea, la secuencia de los aminoácidos es la que va a determinar cómo será la estructura terciaria. Entonces, para que las proteínas sufran esa serie de plegamientos o dobleces, pues necesitan de la ayuda de unas proteínas que se llaman las proteínas de choque térmico. Las proteínas de choque térmico que una de las primeras que se aisló fue la 70 de la bacteria coli, que se encontró que esa proteína resiste altas temperaturas, se llaman proteínas de choque térmico y se conocen como las chaperonas. Lo que hacen estas proteínas es, a medida que se va sintetizando la cadena, ellos ayudan a que la proteína sufra los dobleces o plegamientos para adquirir su estructura activa. Entonces, ¿qué ayuda a estabilizar esta estructura? Se estabiliza por puentes de hidrógeno, por puentes disulfuro, por interacciones de tipo iónico, y por interacciones de tipo hidrofóbico. Entonces, en una estructura terciaria, una estructura globular, nosotros podemos tener parte de la estructura en forma hélice, parte estará en hoja plegada, sufre y esta estructura en general, como va a tener varias asas, va a tener giros, entonces todo esto la va a mantener este tipo de interacciones. ¿Qué sucede cuando la proteína, ya sea por un problema genético o qué pasa si cambia su estructura?
Entonces, puede causar alguna enfermedad. Entonces, tenemos el caso de la enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de las vacas locas y la encefalopatía espongiforme espongiforme, la enfermedad de las vacas locas, es debida a una proteína que se conoce como un prión que tiene 28 kilodaltons y que se encuentra en las membranas del tejido nervioso. Esa proteína tiene una estructura de alfa hélice, pero puede cambiar su estructura de alfa hélice a estructura beta. Al cambiar esa estructura beta, va a formar una serie de placas que van a adquirir esa estructura beta, y esas placas van a viajar a través de macrófagos y llegan hasta el encéfalo, y son las que van a causar esa enfermedad. Cuando ellos llegan al encéfalo, ellos forman como una especie de vacuolas que parecen esponjas, por eso se llama encefalopatía. Y todo es por el cambio de la estructura, porque ella ha sido programada en forma alfa y cambia su estructura a beta. Lo mismo sucede cuando las proteínas, por acción de una enzima, se rompen, por ejemplo, proteínas de la membrana. Entonces, ¿qué van a formar? Van a formar, al romperse la proteína acá, digamos, aquí tenemos una membrana celular y aquí está una proteína. Por acción de enzimas, ¿qué sucede? Se rompe esta y estos segmentos que tienen 43 aminoácidos se van a organizar en forma paralela y van a constituir lo que se conoce como un amiloide. ¿Sí? Entonces se organizan en esta forma paralela y van a constituir el amiloide. Y esos amiloides se han encontrado en personas que sufren de Alzheimer. Entonces se forman esas cadenas, se forman paralelas, se organizan a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del cerebro, y forman lo que se conoce como los amiloides. Pero en las personas que sufren del Alzheimer se ha encontrado que no solamente cuando la proteína se ha roto acá y se forman esas placas de amiloides,
Pero también se ha encontrado en estos pacientes que hay otra proteína, que es la proteína tau. ¿Sí? Es una proteína que ayuda a estabilizar los microtúbulos. ¿Recuerdan cuando vimos la estructura de la célula? En la parte del citoplasma tiene los microtúbulos. Esa proteína tau también ayuda al transporte de proteínas neuronales. Pero ¿qué pasa con esa proteína? Se desprende de esas células y forma unos ovillos, que es lo que se ve acá. Estos ovillos, en donde ella se ha hiperfosforilado. ¿Sí? Forma estos ovillos y esos también se han encontrado en las personas que sufren de Alzheimer. O sea, no solamente aparecen esas placas de los amiloides, sino también aparecen esos ovillos de las proteínas tau. Entonces es indispensable que una vez que la proteína se empieza a sintetizar, que ella vaya tomando la forma que le corresponde. Bueno, dentro de las proteínas que tienen estructura terciaria, tenemos esta proteína, que es la mioglobina. La mioglobina es una proteína que tiene una parte proteica y una parte no proteica. La parte proteica es la globina, que tiene 153 aminoácidos, y la parte no proteica es un grupo que se llama grupo M. Grupo M también aparece. Entonces, aquí podemos ver todas estas cadenas que vemos acá. Esta es la parte que es proteica. El 75% está en forma de alfa hélice. ¿Sí? Y esto que vemos acá más oscuro es la parte no proteica, que se conoce como el grupo M. ¿Cómo es la estructura de ese grupo? Ese grupo N, o grupo hemo, está constituido por 4 anillos pirrólicos. Son anillos que están unidos entre sí, que tienen sustituyentes y que tienen un átomo de hierro más 2 hexavalente. Este hierro está unido por enlaces de coordinación a los microtubulos
hidrógeno de los fibrones. Y otra unión es a una histidina, que es la histidina 93, se llama la histidina distal. Y el otro es para unirse al oxígeno. Es la noche de la próxima. Entonces, ¿cuál es la función de la mioglobina? La mioglobina lo que hace es almacenar oxígeno y facilitar la difusión. Su peso molecular es de 18 kilodalton. Entonces podemos tener la desoximioglobina, en donde la posición C está vacía. La oximioglobina, que tendrá oxígeno, la monoximioglobina, que tendrá monóxido de carbono, y la ferrimioglobina, que el hierro ha pasado a hierro más 3, y tendrá agua. ¿En qué posición? ¿En qué posición? ¿Dónde está el estilo? ¿Dónde está la conjugación? Ya le pregunté. Entonces, la mioglobina lo que hace es almacenar oxígeno. Entonces, como tiene gran afinidad por el oxígeno, si hacemos este gráfico podemos ver que digamos que su afinidad está que en los tejidos lo que libera es un poco, ¿sí? Donde la presión parcial sería más o menos de 40 milímetros, libera muy poco oxígeno. Si es un tejido que está
trabajando fuertemente, pues puede bajar ese porcentaje de saturación. El grupo M tiene gran afinidad como grupo M tiene gran afinidad el grupo como grupo M tiene gran afinidad por el monóxido de carbono, pero como grupo M. Pero cuando forma parte de la estructura de la mioglobina o de la hemoglobina, debido a la presencia, digamos, de los aminoácidos por la estructura, entonces ya es más difícil que se una al monóxido de carbono, ¿sí? Es mucho más difícil por presencia de esta otra estilina que forma parte de la estructura. Entonces, no le va a facilitar la unión. La unión va a ser mucho más difícil. En el organismo, el grupo M, cuando se hidroliza, produce bilirrubina y monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono puede ocupar el 1% de los sitios activos de la mioglobina, pero eso es tolerable para el organismo. ¿Las plantas tienen grupo M en alguna forma? O sea, Pero ¿cómo no, transportan el pero CO2? no, ellos no tienen hierro. ¿Sí? Es que ese grupo puede tener hierro, puede tener cobre, o puede tener, sí, por ejemplo, en vitaminas, la vitamina B12 tiene una estructura muy semejante, pero no tiene Bueno, entonces, la función es la de almacenar. O sea que animales que se sumergen, que viven en el agua, el hipopótamo, la ballena, ellos tienen gran cantidad de mioglobina. De ahí que el color de su piel es más bien oscuro, ¿sí? Debido a la cantidad de mioglobina, porque ellos tienen que almacenar gran cantidad de oxígeno. Y cuando el organismo lo requiere, pues lo liberan para que se produzca, digamos, ese oxígeno vaya a hacer toda la cadena respiratoria y se produzca energía. Bueno, existen otras proteínas que también tienen estructura terciaria. Por ejemplo, la quimosericina. Los citocronos. La lisocima, que es la lisocima, recuerden que es una proteína que se produce una enzima
está presente en secreciones y lo que hace es hidrolizar las paredes de bacterias. Ahora, la otra estructura de las proteínas es la estructura cuaternaria. Entonces aquí ya vimos primaria, la secundaria que es alfa hélice o hoja plegada, y acá, bueno, acá lo que están mostrando es proteínas que no siguen un patrón, sino que pueden presentar las mezclas, tanto que tenga alfa hélice, tenga hoja plegada, que tenga giros, que haga giros, tenga asas, ¿sí? Que le van a dar una estructura más irregular. Aquí tenemos la estructura terciaria, en donde la proteína ha sufrido los dobleces o plegamientos que le van a dar una estructura más regular, pero son estructuras flexibles. ¿Por qué se caracterizan? Por tener prolinas. ¿Sí? Recuerden que la prolina es la que cambia secuencias de la proteína. Y acá tenemos la otra estructura, que es la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria, las proteínas, que normalmente son enzimas, están constituidas por varias subunidades. Tienen varias unidades. Para que sean activas se requiere la unión de estas unidades. Luego las uniones no van a ser de tipo covalente. Pueden tener las unidades iguales, como por ejemplo la hexoquinasa. La hexoquinasa es la que fosforila hexosas. ¿Sí? Esa hexoquinasa está constituida por dos unidades idénticas. O puede tener subunidades que sean análogas o semejantes. Y ahí tenemos el caso de la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 subunidades. O puede tener varias unidades y que todas sean diferentes. Entonces vamos a ver la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina tiene un peso molecular de 68 kilodaltons. Es la proteína de los glóbulos rojos. La mayor parte de su estructura también va a estar en forma de alfa hélice. Recuerden que ya lo vimos en ese cuadro, tiene más o menos el 75%. Esta hemoglobina tiene 4 subunidades, 2 unidades alfa, cada una de 141 aminoácidos, y 2 unidades beta, cada una de 146. Pero adicional a esta que sería la parte proteica, cada una de las unidades tiene un grupo E. Entonces, a diferencia de la mioglobina tiene un solo grupo N, la hemoglobina tiene 4 grupos N.
porque pues, tiene en cada subunidad va a tener un grupo. La hemoglobina normal, en la hemoglobina A, que tiene las dos unidades alfa y las dos unidades beta. Pero hay otra hemoglobina que es la A2. Esta más o menos es el 90%. La A2, que constituye un 2%, tiene dos unidades alfa y dos unidades beta. Esta hemoglobina se sintetiza después de las 12 semanas del nacimiento. Existe otra que es la hemoglobina E, que es la embrionaria. Que tiene dos unidades alfa y dos unidades épsilon. O sea, la diferencia está en la composición de aminoácidos de esas unidades. Y hay otra que es la hemoglobina fetal. Tiene dos unidades alfa, dos unidades gamma. Y es la que mayor afinidad tiene por el oxígeno, porque es la del feto y permite transferir oxígeno de la madre hacia el feto. Y existe la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es la hemoglobina A, composición, pero que tiene adicional, tiene glucosa. Se llama glicosilada. Se glicosila en lisina, en aminoácido lisina. Y como el periodo de vida media del eritrocito es más o menos 120 días, entonces con el estudio de esta hemoglobina, esto le puede dar información de la cantidad de glucosa sanguínea que tiene la persona. ¿Sí? Existe otra hemoglobina que se llama la hemoglobina falciforme. Es la hemoglobina falciforme. Esta hemoglobina la presentan pacientes que sufren de esta enfermedad, ¿sí? La anemia falciforme. ¿Y a qué se debe? Esa anemia falciforme se debe a que hay un cambio de un aminoácido de las unidades beta, se cambia por, es un glutámico, se cambia por una valina. Estamos cambiando un aminoácido polar por un polar. Y eso causa esta enfermedad, la anemia falciforme, en donde el periodo de vida media de los eritrocitos es como de 15 días. Y la afinidad por el oxígeno es mínima.
es un problema a nivel genético, epidémico de la posición 6 de la unidad beta. O sea, teníamos que la A son 2 alfa y 2 beta. En la S también tiene las 2 alfa, pero como se ha cambiado por valina, entonces ahora ya no se llama su unidad beta, sino su unidad S. Y eso es lo que causa ese problema. Personas que sufren de esta enfermedad, es muy difícil, por ejemplo, movilidad que han tenido porque su capacidad de oxígeno es baja. Entonces, tiene mucho problema para respirar. Además, los eritrocitos están destruyendo continuamente. Bueno, entonces esto sería tipo de hemoglobina, pues la normal es 3, que tiene las 2 unidades alfa y 2 unidades beta. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transportar el oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué ventajas tiene? Pues que tiene 4 glucoseros. Pero ¿qué desventajas tiene? Que no, su función no es de una operatividad positiva. ¿Qué implica eso? Que la unión del oxígeno a una de las unidades al principio es más lenta, más difícil. Pero una vez que se una, cambia la conformación, facilita la unión a las demás. Entonces, si yo tengo esas 4 unidades, cuando se va a unir a la primera, cambia su forma. Esto facilita a que se una la siguiente. Y esto a su vez facilita que se unan los otros 2. ¿Sí? Entonces, al principio no existe tanta afinidad. Si está sola, es difícil que entre la primera, pero una vez que entra en la primera, facilita la unión del oxígeno. Lo mismo cuando se va a liberar en los tejidos. La primera es más difícil que se libere, pero una vez que se libera, facilita la liberación de los otros. ¿Sí? El porcentaje de saturación del oxígeno en la hemoglobina está entre 65 y 96%. Pero entonces de eso continuamos en la próxima clase. Recuerden que vamos a tener quiz el viernes del mes. ¿Qué hora es? 12:47. ¿Acaso a comer algo? Marica, usted tiene el primer informe del laboratorio. Todo bien. Yo le escribo. Sí, es que había preguntas en el video. Sí, listo, todo bien. Que está muy bien.